Ahora, habla, Sergio. Perdón, otra vez. Buenas tardes. Listo, listo. Ahora sí lo estoy escuchando. Ya lo estoy escuchando. Bueno, entonces, perdón, en unos minutos comenzamos. Estamos solucionando un par de problemas técnicos y ya arrancamos. Muy bien. Eh, Buenas tardes a todos y todas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que se llama Fábrica de Conversaciones. Como ustedes saben, es un programa que busca constituirse como un medio de comunicación independiente y alternativo, pero no por eso desvincularnos completamente de un proyecto político, por lo que nosotros sí somos sinceros en eso, a diferencia de otros medios de comunicación. Como es de costumbre, semanalmente hemos venido entregándoles programas en los que tratamos la actualidad política del país, en lo que viene sucediendo, pues lo más llamativo que sucede en cada semana en el país en términos políticos, y traemos invitados expertos en los temas porque nosotros aquí no pretendemos simplemente opinar de cosas, sino debatir, criticar u apoyar con fundamentos. Entonces, el día de hoy, en relación a lo que ha acontecido en la última semana en el país, queremos hablar de algo que muchos medios de comunicación y por ahí en las calles se está hablando de algo que se conoce como golpe blando. Entonces, como para ir aterrizando eso que llamamos golpe blando, pues yo comenzaría por decir pues que el golpe blando, a diferencia de los golpes de Estado tradicionales, no es de corte militar, sino como algo institucional. Pero ya lo iremos reforzando con el invitado especial que tenemos hoy. El día de hoy tenemos a Sergio Guzmán. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, defensor de derechos humanos y litigante penal. Actualmente se encuentra siendo garante en el proceso de paz en la JEP, en la parte penal de la justicia transicional. Entonces, en el día de hoy con Sergio estaremos hablando entonces de la actualidad política de la última semana en el país y especialmente ya tratando el tema de golpe blando. Así que pues con esta breve introducción y con la presentación de hoja de vida del candidato, pues quiero darle la palabra, primero diciéndole, pues saludándolo y diciéndole que pues que empecemos a hablar del golpe blando. Empecemos a hablar del golpe blando. ¿Qué sensaciones tiene Sergio acerca de este calificativo? Cuéntanos. Adelante, Sergio. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación que me hacen a este novísimo programa que están adelantando, según me han informado, eh, un grupo de líderes del ámbito sindical en cabeza de Guillermo. Y de verdad que me siento pues muy complacido y con todo gusto de compartir con ustedes este momento sobre un tema de tanta importancia como es el golpe blando que le quieren, o que le quieren, no, que le han iniciado eh, las élites oligárquicas de Colombia al presidente Gustavo Petro. Como es de todos conocido, en un Estado social y democrático de derecho, pues se supone que todos los funcionarios que tienen alguna responsabilidad en el ejercicio de sus funciones
pues lo primero que tienen que hacer es ser leales a la Constitución y la ley. Y desde ese punto de vista es evidente que los dos expolíticos y que hoy figuran como magistrados del Consejo Nacional Electoral, a mi juicio, pues están bastante distanciados de lo que es la aplicación y la interpretación de la norma en forma justa, imparcial y en forma totalmente pulcra, ¿sí? Es evidente que, pues, una de las fallas que tiene nuestro Estado social y democrático de derecho en la Constitución del 91, y ese sería uno de los aspectos importantes a reformar en caso de que se desarrollara una Asamblea Nacional Constituyente en el futuro, es que Colombia no tiene un tribunal electoral como lo hay en otros países. Aquí, como su nombre lo indica, tenemos un Consejo Nacional Electoral que no es independiente, no es autónomo. Ese consejo, de una u otra manera, está, a mi juicio, sin una real posibilidad de autonomía e independencia frente a los partidos políticos. En un verdadero Estado social y democrático de derecho debería existir un tribunal electoral donde sean jueces debidamente capacitados, debidamente acreditados, personas que de carrera apliquen las normas de carácter electoral, porque aquí hay todo un espacio de actividades en materia judicial, pues que no pueden seguirse dejando en manos de personas que ni siquiera cumplen los requisitos para ser un magistrado de la República. En ese sentido, entonces, por ahí empezamos, digamos, viendo una seria falla en el desarrollo de nuestra estructura democrática. En ese sentido, es evidente que hay una intencionalidad política en los dos personajes que hoy figuran y que aparecen como encargados de la ponencia que presentan al Consejo Nacional Electoral, el excongresista y subyúdice ante la Corte Suprema de Justicia, el señor del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Igualmente lo acompaña en esa ponencia el señor del Partido Liberal, sector gavirista, el abogado Benjamín Ortiz. Y a uno le sorprende que personas que debieran aplicar y conocer la ley de manera imparcial se alejen de lo que le corresponde en su función. Y lo digo por lo siguiente: estamos en la figura de la utilización del golpe blando, porque por vía de la aplicación de las normas de nuestro Estado en forma no imparcial, muy parcializada y en forma no coherente con lo que dice la normatividad vigente y la jurisprudencia vigente, han torcido a través de sus malintencionadas posiciones lo que dice la normatividad en esta materia. Y en ese sentido, entonces, es claro y evidente que sí hay una intencionalidad política de los que hoy son opositores, que yo no los llamaría opositores, porque la oposición debería distinguirse por el ejercicio cabal de las herramientas democráticas que nos otorga el Estado social y democrático de derecho para defender sus opiniones, sus consideraciones, sus posiciones. Pero cuando usted acude a la trampa, ¿sí?, cuando acude a las argucias de las leguleyadas
para torcer las decisiones, realmente, a mi juicio, no estamos ante una oposición seria. Estamos ante una gente que está enferma de poder y que por no tener en estos momentos una parte de lo que significa el gobierno en este país, desde el Ejecutivo, han decidido buscar vías que les permita, sin dar un golpe de Estado tradicional vía militar, vía golpe blando llamado por vía jurídica, buscar destituir del cargo de la presidencia al doctor Gustavo Petro. En ese sentido, miremos, por ejemplo, por qué yo hago estas aseveraciones de que en el tema que pretende tratar hoy esos dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, que no me atrevo ni siquiera a llamarlos magistrados, porque como nos enseñó el maestro Carlos Gaviria Díaz, un magistrado debe distinguirse por la aplicación impoluta, imparcial de la Constitución, de la ley y de la jurisprudencia. Y cualquier alejamiento de una postura de esta naturaleza no es propia de un magistrado, es propia de politiqueros, politiqueros que quieren hacerle daño a la democracia y al Estado social de derecho, y en especial a un presidente que de una u otra manera no es el presidente del statu quo, no es el presidente que representa los últimos 60 años de quienes desde las élites han gobernado este país como les ha dado la bendita gana, violando inclusive en forma reiterada, sistemática, lo que son las normas de orden constitucional y legal, porque si hay alguien que viola y desprecia la normatividad constitucional y legal que nos rige, son las élites oligárquicas de este país, que se han distinguido por acudir más bien a los caminos y a las vías de las empresas criminales y corruptas, alejadas de todo concepto del cumplimiento de las normas de un Estado social y democrático de derecho. A estas élites les estorba el cumplimiento sensato, transparente, imparcial de la normatividad vigente en materia constitucional, en materia legal. Y tuercen las normas a sus intereses como les venga en su bendita consideración. Por eso cuando uno observa, por ejemplo, el artículo 34 de la ley 1475 del año 2011, que es una ley marco sobre la cual dice actuar estos dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, la ley de partidos, conocida como la ley de partidos y movimientos políticos en Colombia, es evidente que en esta ley se concluye, y ese fue el motivo y el espíritu por el cual se hizo esta norma, es que allí hay un conjunto de reglas, de normas, valga la redundancia, que buscan hacer una regulación de todas las actividades que tengan que ver con convocar a la ciudadanía para votar durante 6 meses anteriores a la fecha de cualquier votación en una campaña electoral. En este caso hablamos de la campaña presidencial. Y los candidatos que participan en estas justas electorales también tienen un término legal para hacer campaña que normalmente va de 3 a 4 meses. Eso está debidamente regulado en esta ley de garantías electorales para partidos y movimientos electorales, y por eso entonces de allí se parte de que existe una regulación
muy prístina, muy exacta de cómo entender este tema de la violación de los topes de gastos en una campaña electoral. Por eso entonces el Consejo Nacional Electoral incurre en un primer y grave yerro jurídico. Ese primer yerro jurídico en que incurren estos funcionarios del Consejo Nacional Electoral para cumplir actividades políticas de sus superiores y no para cumplir con la normatividad vigente y la jurisprudencia vigente, lo que hacen es tergiversar un tema muy importante como es el tema de los testigos electorales. Tener testigos electorales hoy en Colombia no debería ni siquiera ser una posibilidad que tuvieran los partidos de poner testigos electorales, porque se supone que nuestro sistema democrático en materia electoral debería ser tan transparente y tan seguro que no necesitaríamos testigos electorales, pero hoy los partidos que no han ocupado los cargos de este país durante los últimos 100 años, pues no les queda otro camino sino acudir a testigos electorales a fin de que no se les roben los votos. Pero esos testigos electorales, como su nombre lo indica, actúan después de la votación. Y por tanto estos testigos electorales, si actúan después de la votación, no son personas que estén pagadas por dineros antes de la campaña electoral, porque precisamente si ellos actúan después de la votación, en ningún momento estos testigos electorales han hecho ningún tipo de actividad para incidir en la ciudadanía por cuál X o Y candidato se debe votar. No, el testigo electoral va a verificar y a constatar los resultados de las votaciones para que no se roben los votos. Por tanto, allí eso no es una actividad de campaña. Y esos dineros de testigos electorales no pueden ser tenidos como dineros que sirven para sumar la violación de topes de campaña, porque un testigo electoral no es una actividad de campaña como tal, es una actividad post campaña, post votación. Sí, bien pueda. Sí, como para que sigamos avanzando pues en el tema, porque ahí ya lo que estabas mencionando, o sea, yo te iba a preguntar precisamente eso, pero pues antes como de avanzar a esa parte, pues como para las personas que nos están viendo y nos lleguen a ver, a mí me gustaría pues como tomar dos cosas que tú dijiste y una es que pues que muchas personas piensan que, o sea, que los golpes de Estado son algo que se quedaron en el pasado, como en casos Pinochet, lo que le pasó a Perón, etcétera. Y, y pues precisamente eso es lo que estamos hablando acá y pues es que tal vez los golpes de Estado de corte militar sí quedaron en el pasado, pero el golpe de Estado como tal sí pueda suceder. O sea, por ejemplo, trayendo un caso muy reciente, el de Perú. Pues no voy aquí a hablar en favor o en contra del presidente, pero lo que pasó allá es como algo un poco emulable, si cabe la palabra, lo que podría pasar acá, que se destituya un presidente por vías legales, etcétera. Lo otro que, como para pasar a la siguiente pregunta, que te adelantaste un poco. Pero Sí, una aclaración ahí. Si se destituye a un presidente por vías legales, es decir, cumpliendo de manera cabal, de manera imparcial, la normatividad y la jurisprudencia vigente, uno diría, pues estamos en el marco de una posibilidad que en democracia podría ocurrir. Pero otra cosa es que de manera arbitraria, torciendo las normas, cambiando el espíritu de la ley, tergiversando y malinterpretando las normas, busquen de manera ilegal hacerle ver a la gente que en forma legal están sacando a una persona a través de una investigación y un juicio justo e imparcial. No, por eso se llama un golpe blando, porque en el golpe militar tradicional es a través de la fuerza
que a una persona, en este caso al presidente, lo sacan por vías ilegales de fuerza, violentas del cargo que ejerce. En este caso no se usa la fuerza bruta, pero se usa una, digamos, fuerza, entre comillas, de legalidad, una trampa que buscan hacerla pasar como algo constitucional, como algo legal, pero que en el fondo es a través de la ilegalidad, y por eso también se llama un golpe blando. Porque es que cuando alguien de verdad en un juicio justo, en un juicio imparcial, en un juicio transparente, se le hace una investigación y una sanción, uno diría, eso es posible en democracia. Pero cuando eso no ocurre, estamos ante la figura de un golpe blando por vía de aplicación, entre comillas, de normas constitucionales y legales, pero aplicadas de manera e interpretadas de manera totalmente arbitraria y contraria a lo que ellas dicen y para lo que fueron creadas. Y como tú decías, no solo es un caso de ejemplo el caso del presidente Castillo en el Perú. Aquí en América Latina hemos tenido muchos ejemplos, como por mencionar el caso de Honduras, ¿sí? El caso de el mismo Brasil, con lo que le ocurrió a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, ¿sí? Son una cantidad de experiencias que se han venido dando en América Latina, donde a todos aquellos que ejercen cargos de gobierno, especialmente de presidentes, representando corrientes progresistas, alternativas, democráticas o de izquierda, han sido sacados por esa vía del golpe blando, porque es la última moda que viene aplicando las élites oligárquicas de extrema derecha y fascistas que se han apoderado de los gobiernos en América Latina en los últimos 60 años y que en los últimos 20 años han venido dándose experiencias diversas en América Latina de ascenso a las presidencias de personas que representan pensamientos e ideas políticas muy ajenas a la élite tradicional de la derecha y la extrema derecha en América Latina, y por eso les han aplicado ya no el golpe militar que usaron en Chile para destituir a Salvador Allende, o el golpe militar que usaron en Argentina, o los golpes militares que han usado en Brasil, en Guatemala y en otros países, sino que en este caso se acude a una figura más sutil, donde a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación que los dominan la misma élite tradicional de la extrema derecha, le hacen ver que lo que están haciendo es sacar a una persona del cargo, en este caso al presidente Gustavo Petro, bajo el argumento de que ha actuado mal y que ha violado la ley y que ha violado la Constitución, sin que en realidad eso haya ocurrido, pero a la gente le hacen ver lo negro por lo verde y le desinforman de tal manera a través de los medios de comunicación que todo el mundo dice sí es justo, el señor es una persona que ha sido corrupto, es un terrorista, es una persona que no respeta la Constitución, que no respeta la democracia, que no respeta la ley, apliquen el procedimiento y sáquenlo de la presidencia, para que la gente aplauda ese hecho, pero es totalmente un acontecimiento fraguado de manera tramposa, de manera parcializada, de manera vergonzosamente dañina para una democracia. Total, total. Sergio, yo quisiera retomar lo que tú nos hacías inferir sobre el Consejo Nacional Electoral, y es que, pues al parecer el Consejo Nacional Electoral es una entidad altamente politizada, ¿cierto? Y yo ahorita, conversando con Guillermo antes de organizar el programa, Guillermo me dijo algo que me pareció muy interesante. Me habló de idoneidad moral. O sea, es precisamente lo que tú decías, pues, como también qué capacidad moral puede tener estos magistrados
primero uno que fue cámara del uribismo y el otro pues también es fuertemente asociado a un partido político de cierta ala. La, la pregunta, ahora la pregunta que yo te quería hacer es como poner un poquito en contexto a las personas acerca pues de lo que estos magistrados acusan al presidente y también lo otro que te quería preguntar pues como para que lo respondieras ahí es si puede tener algo, si puede repercutir en algo. ¿Qué alcance puede tener esta acusación en contra del presidente? En contra pues de su campaña. Bueno, entonces respondo a tu pregunta de la siguiente manera. Si estuviésemos en una actuación justa, transparente, imparcial, sin ningún asomo de arbitrariedad, sin ningún asomo de parcialidad, estoy seguro que si estos funcionarios actuaran más que de forma moral, en una forma ética, ¿sí? La ética para mí es superior a la moral. Si ellos actuaran como servidores públicos que son, en una actitud ética, respetuosa de la Constitución y de la ley, lo primero que debieron haber hecho el señor funcionario Álvaro Hernán Prada, anterior congresista del Centro Democrático y hoy judicializado penalmente en la Corte Suprema de Justicia por delitos muy delicados. Lo mismo el señor funcionario abogado Benjamín Ortiz del Partido Liberal, sector César Gaviria, sector de César Gaviria. Lo primero que debieron haber hecho estos dos funcionarios si actuaran en derecho, debería haberse declarado impedidos para adelantar la investigación que supuestamente se les comisionaba por parte del Consejo Nacional Electoral sobre el caso que tiene que ver con la violación de los topes de campaña en la supuesta situación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces, ellos lo primero que debieron hacer, y cualquier persona que ejerza funciones judiciales, y máximo ellos que hoy dicen llamarse, no lo son, dicen llamarse magistrados, la magistratura de la justicia, lo primero que debieron actuar era decir: nosotros nos declaramos impedidos para actuar en ese caso porque ambos están en orillas de oposición al proyecto político del presidente Gustavo Petro. En especial debió haberlo hecho el señor Álvaro Hernán Prada, porque es totalmente evidente ante los ojos de la prensa nacional e internacional que este ha sido un enemigo acérrimo, un enemigo brutal de las políticas del presidente Gustavo Petro a través de su militancia en el Centro Democrático, y que su padre ideológico y político, quien le da las órdenes a él, es el expresidente hoy imputado y acusado ante la justicia penal colombiana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, allí de entrada observamos esa situación totalmente adversa y anómala. Ellos no se declararon impedidos, no actuaron conforme las reglas establecidas en derecho, ¿sí?, en la práctica de la normatividad y la jurisprudencia que nos rige, de que cuando una persona va a actuar en calidad de magistrado, si encuentra motivos, razones, circunstancias de que ese hecho que va a tratar de alguna manera en el pasado tuvo
situaciones de conflicto de intereses con el caso que va a tratar, debe declararse impedido. Y estos dos personajes no lo hicieron. Eso es como una primera parte de la pregunta que me hacías en torno al tema moral. La segunda que me hiciste, ¿me la recuerdas, Sí, por favor? Sergio. Lo otro sería en qué puede repercutir esta acusación. Puede llegar a, si pueden llegar a imputar Entonces, cargos. me gustaría aprovechar y hacer pedagogía desde una óptica del derecho vista en forma transparente, en forma imparcial de las normas que se deben aplicar en este caso y que normalmente la gente no las conoce y de las cuales están, digamos, apoyando estos dos funcionarios para realizar las proyecciones aberrantes que están proponiéndole al país a través de su desacertada decisión judicial. Y me explico. Si observamos, por ejemplo, hay otro error del Consejo Nacional Electoral que no ha tenido en cuenta que el artículo 109 de la Constitución Política del 91, efectivamente desde el año 2003, estableció que se debería o se considera que hay violación de los topes máximos de financiación de las campañas cuando sea debidamente comprobada con el debido proceso, el derecho de contradicción correspondiente y que esa violación de topes según ese artículo 109 de la Constitución Nacional debe ser sancionada con la pérdida de investidura o del cargo, pero dijo a renglón seguido ese mismo artículo constitucional que eso no se puede hacer de facto, sino que dijo, y la ley reglamentará cómo debe hacerse ese procedimiento. Hasta el día de hoy no hay una norma que reglamente la pérdida de investidura o del cargo del presidente de la República debidamente hecha a través de una ley específica que diga se aplicará la pérdida de investidura o la pérdida del cargo al presidente de la República cuando se compruebe la supuesta superación de los topes de financiación de campaña. Eso no existe. Lo único que se ha regulado es para funcionarios que han sido elegidos en materia de ser concejales, alcaldes, gobernadores, diputados o congresistas. Eso sí existe para ellos, pero no existe para la figura presidencial debidamente reglamentado. Eso quedó, como se dice, sin reglamentación, en el vacío. Por lo tanto, a mi juicio, la propia artículo constitucional dice que la pérdida de investidura o la pérdida del cargo en caso de una violación a los topes de financiación de campañas se aplicará según lo reglamente la ley. En ningún momento dice el artículo constitucional 109 que eso se le aplicará de manera mecánica al presidente de la República. Dice, la ley lo reglamentará y la ley ha reglamentado eso frente a todos los cargos, menos frente al presidente de la República. Por lo tanto, no existe esa figura para el presidente, en primer lugar. Pero si quisiéramos ahondar más en el tema, eso es lo que dice el artículo 109 de la Constitución Política del 91. Pero miremos, por ejemplo, ya la propia Corte Constitucional, a través de la sentencia 1153 de 2005, sentencia C 1153 de 2005, es una sentencia de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir una sentencia de constitucionalidad? Que es de obligatorio e imperativo cumplimiento.
No es que un funcionario diga yo la aplico o no la aplico según mi criterio personal de interpretación. No lo puede hacer. Y entonces, en esa sentencia 1153 de 2005, dijo que solo se aplicaría, la Corte Constitucional solo se aplicaría la pérdida de investidura y del cargo a aquello que esté debidamente reglamentado, ¿sí? Y a aquellos cargos que llegaren a demostrarse en un debido proceso que ocurrieron dentro de las conductas más graves y aberrantes que se puedan demostrar en un proceso, en un debido proceso. Eso es supremamente importante porque entonces ya no solo es mirar el artículo de la Constitución, el 209, que por ningún lado dice aplíquesele la pérdida de investidura o la pérdida del cargo al presidente de la República, por ningún lado lo dice, sino que por el contrario remite a que debe ser la ley la que reglamente cómo se debe hacer ese procedimiento. Y ya la ley hasta el día de hoy, que está reglamentado, no toca al presidente. Voy a ponerte un ejemplo que también sirve para eso. En Colombia existe la revocatoria del mandato para todos los cargos de elección popular. Sí y solo sí, todos los cargos que sean para alcaldía, para gobernación, ¿sí? Revocatoria del mandato a través del voto popular, pero no existe para la presidencia de la República. Mientras que en otros países existe revocatoria del mandato para el presidente, en el caso de Colombia existe revocatoria del mandato para esos otros cargos de elección popular, menos para el cargo de elección popular del presidente. Entonces, mira, por ejemplo, si la elección popular de otros cargos tiene revocatoria del mandato, pero no para el presidente, porque así fue regulado en Colombia, ¿cómo nos van a salir ahora que le van a aplicar entonces al presidente vía interpretación la revocatoria del mandato cuando en Colombia no rige para la presidencia de la República? Podrán aplicársela en otro país donde sí rija para eso, ¿sí? Pero en el caso colombiano no. Otro tema que es supremamente importante a tener en consideración antes de responderte esa pregunta de fondo que tú haces sobre cuál será el futuro de lo que viene, para poder yo demostrarle a nuestra querida teleaudiencia que estamos hablando desde el conocimiento, desde la razón, desde la transparencia, desde la imparcialidad. Y es que el artículo 21 de la Ley de Garantías Electorales, más conocida como la Ley 996 de 2005, señala de manera expresa, cuáles son las circunstancias en las que el Consejo Nacional Electoral puede adelantar en cualquier momento una auditoría o una revisión sobre los ingresos y los gastos de financiación de las campañas, y sobre esa auditoría y sobre esa revisión, el Consejo Nacional Electoral podrá iniciar en todo momento una investigación y también podrá, si así lo concluye su investigación, llegar a imponer sanciones, pero no cualquier sanción. Y esto es lo más importante: el Consejo Nacional Electoral está habilitado para imponer sanciones, en primer lugar, a los partidos o movimientos que representan al candidato que supuestamente violó el tope de la financiación electoral de campañas. Y entonces, de manera expresa, esta Ley de Garantías Electorales señala los casos en los que el Consejo Nacional Electoral puede investigar y sancionar, y establece cuáles son las sanciones. Y se las voy a decir una a una. Primera, establece que el Consejo Nacional Electoral, si detecta en una investigación que hubo violación a los topes
de financiación de campañas en caso concreto de la presidencia del doctor Gustavo Petro puede imponer multas. Puede imponer multas. ¿A quién? Al partido. ¿A quién? El pacto histórico. ¿Sí? Puede imponer la suspensión de la reposición de los votos. Usted sabe que cuando una agrupación política va a una campaña electoral, todo voto que recibe, y si pasan el umbral, ese voto recibe un beneficio del Estado. El Estado financia ese voto con un rubro de dinero que le repone en dinero un valor de dinero por cada voto que se deposita por esa agrupación. Eso se llama la reposición de votos, que es la financiación estatal de la campaña. En Colombia la financiación estatal de campaña no es estatal solamente, es mixta, porque aquí también hay financiación privada de las campañas. Ha sido una lucha en este país y eso quedó pactado en el acuerdo de paz en el punto número 2 de que se debería hacer una reforma política muy profunda en Colombia para garantizar la apertura democrática. Y dentro de esa reforma política del acuerdo de paz se planteaba la necesidad, como uno de los puntos del acuerdo de paz entre la exguerrilla de las FARC y el Estado colombiano a través de la firma de ese acuerdo de paz, que debería hacerse una financiación estatal plena de las campañas y que no debería volverse a aceptar la financiación privada de las campañas. Lamentablemente ese punto 2 de los acuerdos de paz, los gobiernos que han seguido, tanto el de Santos como el de Duque, no lo han implementado, no han cumplido el acuerdo de paz en eso, no han permitido. Por ejemplo, también se pactó de que dentro de la reforma democrática o de apertura democrática que se debería hacer era buscar el voto universal y secreto a través del voto digital. ¿Sí? Se planteó una reforma en ese sentido, tampoco lo han querido hacer. Entonces, esa es la primera posibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral a través de una decisión de fondo por todos los magistrados. Comprobó que hubiese una violación a los topes de financiación de campaña en la presidencia, en la campaña electoral a la presidencia de la República por la campaña del doctor Gustavo Petro, pues entonces impóngale multas o impóngale suspensión a la reposición de votos. ¿Sí? Esa es una sanción. La otra sanción, ¿cuál puede ser? Que en caso de que se sobrepase el tope de financiación de campañas, se debe ordenar la devolución de los dineros que el Estado ha dado. Es decir, resulta que una cosa es que no le den la reposición porque el Estado no los ha entregado, pero resulta que hay un momento en que ya el Estado hizo la reposición de votos y los pagó. Puede el Consejo Nacional Electoral ordenar al partido: devuélvanos la plata que el Estado le dio por esos votos. Esa es otra sanción, ¿sí?, que tiene el Consejo Nacional Electoral en caso de que encuentre una irregularidad en la violación del tope de la financiación de campañas. Igualmente existe otro caso, es que en caso de que el ganador a las elecciones presidenciales resultare su campaña violando los topes electorales, podrá el Consejo Nacional Electoral en pleno, no un par de magistrados, ¿sí?, sino el Consejo Nacional Electoral en pleno, podrá decretar, ¿sí?, podrá decretar que le solicitará a el Congreso de la República que por favor inicie el procedimiento contemplado en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia, que se conoce como el juicio político, un juicio por indignidad política al presidente de la República. Si se aplica por parte del Congreso de la República a solicitud del Consejo Nacional Electoral que por favor le apliquen al presidente de la República el juicio por indignidad política,
es una de las facultades que tiene el Consejo Nacional Electoral de solicitarle al Congreso que lo haga, pero hay una condición. Dice de manera muy categórica la normatividad vigente que para que el Consejo Nacional Electoral pueda solicitarle, en este caso, al Congreso de la República, que le inicie un juicio por indignidad al presidente Gustavo Petro, solo lo puede hacer únicamente, sí, solo sí, la denuncia por violación a los topes de financiación de la campaña electoral del presidente se hubiese hecho a los 30 días siguientes, dentro de los 30 días siguientes al momento en que fue elegido como presidente de la República. Es decir, él fue elegido el 29 de junio, ¿sí? Es correcto, 29 de junio de 2022. Tenían 30 días hábiles quienes estuviesen interesados en denunciar ante el Consejo Nacional Electoral una violación, una posible violación de los topes de financiación de la campaña electoral del presidente de la República hoy en el cargo, Gustavo Petro. Es decir, ellos pudieron hacerlo en el mes de julio, ¿sí?, del año 2022. Sin embargo, esa denuncia nunca la hicieron en los 30 días siguientes, como lo ordena la ley vigente, ¿sí? Y por el contrario lo hicieron en el mes de febrero del año 2023. Es decir, si estamos viendo, lo podían hacer en julio, lo hicieron agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. 7 meses después hicieron la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral de manera anónima, porque ni siquiera es una denuncia con nombre y cédula que la pusieron, sino una denuncia anónima pusieron de violación de topes de campaña. Y es ahí donde uno dice, de entrada, estos dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral lo que debieron haber advertido es que esta denuncia por la violación de topes de financiación de campaña no procedía, porque ya estaba vulnerado el término legal para interponer esa denuncia. Y ellos violaron el término legal de los 30 días y aceptaron esa denuncia de más de 6 meses después y aceptaron seguir un procedimiento que además, no solo la ley, sino más grave aún, la propia Corte Constitucional, en la sentencia C-1153 de 2005, es una sentencia de constitucionalidad, no es una sentencia de tutela. La sentencia de tutela es una sentencia que es interpartes y obliga solo a los que tienen un interés en esa tutela, a los que hicieron la parte de demandante y demandado, ¿sí? En cambio, la sentencia de constitucionalidad es de efectos erga omnes, obliga de manera general e inmediata y no acepta interpretaciones. La interpretación está dada por la Corte Constitucional, y la propia Corte Constitucional en esa sentencia dijo que las sanciones de multa y de congelar los giros de reposición de votos necesitan una regulación del Consejo Nacional Electoral, y que si se hacen es algo en derecho permitido. Pero a renglón seguido dijo esa sentencia que, en tratándose de que el Consejo Nacional Electoral solicite al Congreso de la República que tramite la iniciación de un juicio por indignidad, solo lo puede solicitar el Consejo Nacional Electoral sí y solo sí, lo dice la propia Corte Constitucional en esta sentencia de obligatorio cumplimiento para estos dos funcionarios, si esa denuncia fue hecha dentro de los 30 días siguientes al momento de la elección del presidente Gustavo Petro. Esa es otra verdadera muestra de la trampa, de la ilegalidad de estos funcionarios, cómo están actuando para que a través de los medios de comunicación, como los que conocemos aquí, de lo que llamamos los medios de comunicación de las élites oligárquicas, Semafia, el calumniano y todos esos medios
que no los voy a mencionar para no hacerles propaganda, son como 10 o 12 medios institucionales, radiales, de prensa y de televisión, entre ellos RCN y Caracol, diario diciéndole a la gente que esa denuncia fue hecha en forma legal en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro. Y cuando vamos a ver, esa denuncia no tiene razón de ser porque fue extemporánea, porque no fue dentro de los 30 días establecidos por la normatividad vigente. Y eso es una norma que no se la pueden saltar, no solo porque lo dice la ley, sino porque la propia Corte Constitucional, que es nuestro máximo ente de interpretación de la norma, dice solo se puede adelantar ese juicio si solo si se cumplió ese término legal. Si no se cumplió ese término legal, no prospera ninguna posibilidad de solicitud de juicio por indignidad en el Consejo Nacional Electoral. Ahí vamos viendo los vicios, ¿cierto? Los hierros jurídicos que tiene este proceder, y por eso nos atrevemos a decir que con todas estas flagrantes violaciones a la Constitución, a la ley, a la interpretación hermenéutica de la Corte Constitucional, es claro y evidente que estamos ante una trampa disfrazada de legalidad que pretende es bajar del cargo al presidente por vías ilegales, y por eso es un golpe blando, porque se está utilizando, entre comillas, la legalidad para de verdad hacer cosas al margen de la Constitución y de la ley, disfrazadas de algo legal y de algo legítimo. Sergio. Entonces, mira ahí, sí. Sergio, perdón, o sea que decirle a las personas que, como yo lo entiendo, y muchas gracias por esa explicación tan detallada, a mí pues, la verdad me quedó muy claro, es que en pocas palabras, ni siquiera la demanda debió haber sido aceptada, ¿cierto? Por otro lado, en lo que ya hemos dicho reiteradamente, tenemos instituciones del Estado que están altamente politizadas y también es un llamado, o sea, a que por favor avancemos en la modernización del Estado, ¿cierto, Sergio? Son entidades que pues deberían ser imparciales y es como la necesidad de tecnificar pues más la función pública. Sergio, te quiero hacer la última pregunta. Te comento esto otro antes de que me hagas esa última pregunta. Claro. Es que mira, es tan grave la situación que la propia Corte Constitucional en esa misma sentencia dijo que en caso de un pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral por violación de topes de campaña electoral, ese pliego no debe ser dirigido en contra del presidente Gustavo Petro, sino que ese pliego debe ser dirigido en contra de quien recibió el dinero, o sea, el gerente de campaña. Y la sanción no se impone al presidente de la República, sino al partido político, en este caso al pacto histórico. Y eso también lo regula el artículo 13 de la ley 130 del 94, ¿sí? Es decir, hay múltiples normas, leyes y la propia interpretación de la Corte Constitucional que vienen siendo de manera flagrante, vergonzosa, violadas, como tú lo dices. En una actuación en derecho, estos dos funcionarios lo primero que debieron haber dicho, este procedimiento no se puede seguir porque la denuncia fue hecha de forma extemporánea y no podían iniciar ni siquiera la investigación, no podían aceptar esa denuncia, deberían haberla de inmediato. Se rechaza la denuncia penal, la denuncia que interpusieron ante el Consejo Nacional Electoral por violación de topes de la financiación de la campaña de las elecciones presidenciales, porque fue hecha por fuera del término legal establecido y se había acabado esta situación. Pero no, ellos aprovecharon porque quieren hacer, como se dice, todo este mare magnum de situaciones donde a la población la desinforman, porque el pueblo colombiano, ¿qué se va a poner a leer todas estas leyes para saber quién está diciendo la verdad y quién no está diciendo la verdad? Entonces están manipulando la opinión pública a través de estos medios
de desinformación, porque no son medios de información, son medios de desinformación. Nosotros tenemos un derecho fundamental que es el derecho a la libertad de información veraz y oportuna. Y aquí nos están violando ese derecho, porque estos medios no están informando ni veraz ni oportunamente. Es Lo están precisamente lo haciendo que... de manera sesgada, de manera imparcial. Casi que yo me atrevería a decir, lo están haciendo de manera criminal, violando la libertad de expresión. Bueno, Entonces, interesante. finalizaría Bueno, con esto. Es tan grave la situación y esto en derecho estaría llamado a que jamás prosperara ningún cargo en contra del presidente por esta situación y que debería todo volver a sus cánones normales y que la supuesta mal llamada oposición, que es más bien una empresa criminal, ¿sí? Que es más bien una empresa criminal que quiere sacar al presidente Gustavo Petro de su cargo, realmente está en una situación al margen de la Constitución y la ley y por eso no podemos apoyar estos pedidos y estos reclamos de quienes dicen llamarse oposición, que como les digo, la oposición para mí serían oposición si actuaran dentro de la Constitución y la ley, pero están actuando como una rueda criminal, ¿sí? Y es tan así que un abogado que no recuerdo el nombre y de pronto ustedes lo pueden tener ahí, decidió esta semana pasada denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la Nación a estos dos funcionarios del Consejo Nacional Electoral por el delito de prevaricato. sí, El precisamente ahorita lo artículo estaba leyendo. 413 del Código Penal colombiano dice que cuando un servidor público, y ellos dos actuaron como servidores públicos, profieran alguna resolución que contraríe la ley, incurrirán en prisión de 4 a 12 años y multa de 50 salarios mínimos legales vigentes hasta 300 salarios mínimos legales vigentes y quedarán sancionados con inhabilitación en el ejercicio de funciones públicas entre 5 y 8 años hacia el futuro. Es decir, estos dos funcionarios hoy están ya en el marco de la jurisdicción penal ordinaria y esperamos que la Fiscalía General de la Nación, si actúa en derecho, en imparcialidad, en transparencia, debe poner estos dos funcionarios, el señor Álvaro Hernán Prada y el señor Benjamín Ortiz, en la cárcel. Deben ser investigados y sancionados penalmente porque están cometiendo un delito grave que se llama prevaricato por acción. Sí, yo Por precisamente eso yo ahorita invito a la ciudadanía, aún a aquellos que no votaron por el pacto histórico y por el actual presidente de la República, que no se dejen llenar la cabeza en los medios de comunicación de actitudes y aptitudes criminales, que defiendan la porque institucionalidad. aplicar el golpe bajo es una actitud criminal Total. y ningún ciudadano de bien, aún los que votaron en contra del presidente Gustavo Petro, pueden o deben meterse en ese marco de criminalidad para defender una cosa que es indefendible, ¿sí? Entonces, yo invito a la ciudadanía que actuemos como lo ordena la Constitución y la ley, en derecho, de manera imparcial, de manera justa, pero que no a través de los medios de comunicación. Ya el presidente Gustavo Petro está condenado cuando realmente no hay forma de condenarlo, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni en el Congreso de la República. Sí, Por Sergio, espérame, el... que Sí, ahí bien ya pueda. te me ibas a meter con esto, quiero cerrar con esta pregunta. Sí, Eh, y no, y retomar pues algunas ideas de sí, pues que precisamente eso es el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, las personas que están en este momento escuchándonos y que lleguen a escucharnos, y es de que pues que se informen, o sea, nosotros aquí no nos trajo nadie, lo hacemos por convicción y
con argumentos. A mí, la verdad, me ha quedado muy clara la explicación. Muchas gracias, Sergio. Espero que a todos también, porque incluso la demanda ni siquiera debió haber sido aceptada. Quiero cerrar preguntándote, porque siento que ya te ibas a meter por ahí. Y es que ha habido como un debate, Sergio, porque lo que estos dos magistrados parece que pretenden es como proferir cargos al presidente. Y entonces está el debate de quién, o sea, si realmente el Consejo Nacional Electoral es realmente le compete juzgar al presidente. Entonces sale como el debate de quién es el que realmente imputa cargos al presidente o quién realmente lo juzga. Entonces, como para que nos hables un poquito de eso, Sergio. Sí, con mucho gusto se lo aclaro a usted y a todos los que vean este importante programa. Es que está establecido en nuestro marco constitucional y legal que efectivamente es competencia inicialmente de la Comisión de Acusaciones iniciar una investigación en contra del presidente. Puede ser a solicitud del Consejo Nacional Electoral o puede ser a solicitud de otra interesado. En el caso de la violación de topes, solo puede ser por el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y entonces será la Comisión de Investigaciones la que, recibiendo esa denuncia, podrá constatar en la Cámara de Representantes que la supuesta denuncia a la que le dio vía libre los miembros del Consejo Nacional Electoral, dos funcionarios, puede que si actúa en derecho la plenaria completa del Consejo Nacional Electoral, eso se caiga. Pero como sabemos que usted dijo que eso es un grupo de politiqueros allí interesados en más que en aplicar la dignidad de la justicia, están interesados en hacer politiquería y en quitar del camino a alguien que le representa un poder desde la presidencia muy adepto a los derechos del pueblo que han sido negados en los últimos 60 años por los gobiernos de las élites que nos han gobernado, y que este presidente, por primera vez en la historia de Colombia, ha decidido tomar una serie de decisiones a través de las reformas sociales que le han boicoteado, porque todas benefician y favorecen al pueblo colombiano. Las otras presidencias que emitieron normas, ¿cierto? Todas fueron en favor de los ricos, de los terratenientes, pero como este está emitiendo normas, reformas sociales en favor del pueblo sufrido, del pueblo oprimido, del pueblo excluido, se las están boicoteando. Y entonces esto también es una forma de, desde el Consejo Nacional Electoral, a través de hilos del poder de los que manejan hoy aquí todo, ¿cierto? Buscando cómo torpedear que se sigan desarrollando las reformas sociales. Mire que con este debate han parado la votación que ya iba tan adelante de la reforma pensional. Mire que acaban de hundir la reforma a la salud, tan importante y tan necesaria en un país donde la salud se volvió una mercancía y donde las EPS trafican con la vida y la muerte de las personas. Miren que la reforma laboral también la tienen paralizada. Todas las reformas sociales importantes para darle derechos al pueblo oprimido y excluido de Colombia están en estos momentos negadas, porque lo que pretenden es que este gobierno no cumpla su programa de gobierno, no cumpla con lo que debe cumplir para que en las próximas elecciones el pueblo desilusionado no vote por ellos y vote otra vez por los mismos de siempre, ¿sí? Y entonces es claro y evidente, para terminar de contestar tu pregunta, que si pasado ese momento de la investigación que le corresponde a la Comisión de Acusaciones fuera realmente
aprobado eso por la Comisión de Acusaciones, de levantarle un pliego de cargos que es competencia del Congreso a través de la Comisión de Acusaciones, podría llegar a un juicio de indignidad política en el Congreso en pleno, ya en el Senado de la República, ¿cierto? A través de la aplicación de los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia. Sería la única manera. Pero como le digo, en derecho no debería eso suceder. En derecho, en justicia, en imparcialidad, en transparencia. Si se trata de una empresa criminal con trampa, con violación de las normas legales vigentes, con violación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo es posible, hasta llegar inclusive a atentar contra la vida del presidente Gustavo Petro. Entonces, con eso te respondo de que realmente esa potestad de investigar y judicializar al presidente de la República no sería por iniciativa de una investigación del Consejo Nacional Electoral que le haga unos pliegos de cargo a él, porque ellos no tienen la competencia para eso. Los únicos que tienen esa competencia son la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y que en el Congreso de la República, en sesión plenaria, se apliquen el artículo 174, 175, 178 para aplicar el procedimiento o el juicio de pérdida de investidura por indignidad política, ¿sí? Pero como le digo, yo veo que eso sería un exabrupto y que obvio, en política las élites que han gobernado este país se han atrevido a masacrar, a asesinar candidatos presidenciales, como los de la Unión Patriótica, como el propio Carlos Pizarro. Esta oligarquía y esta élite que nos ha gobernado es la más sanguinaria y asesina de América Latina. Y se han atrevido a cometer los peores crímenes, ¿sí? Uno teme que se atrevan a cometer este crimen también, ¿sí? Pero está en posibilidad de que nosotros le podamos mostrar, sobre todo a la opinión pública en general, que está siendo desinformada y los están llevando a una confrontación que no tiene razón de ser, solo con el único objetivo de hacerle daño al presidente Gustavo Petro, a su política de reformas sociales en pro del pueblo colombiano. Y hay todo un interés político de que en las elecciones del 2026 ellos vuelvan a recuperar el poder que han perdido y que el pacto histórico desaparezca y que las políticas del presidente Petro y del pacto histórico y de todos estos grupos que acompañan las reivindicaciones sociales de los estudiantes, de los trabajadores, de los campesinos, de la gente ninguneada, de los excluidos, nunca puedan prosperar en este país, porque en este país solo se ha gobernado para los terratenientes, para los multimillonarios, solo para ellos. Sergio, muchas gracias. No, yo siento que una de las grandes conclusiones que puede sacar la gente es que uno, tenemos unas entidades en el Estado que están altamente politizadas. Dos, realmente el Consejo Nacional Electoral no le compete juzgar o imputar cargos al presidente. Esa me parece una de las conclusiones más grandes, en serio, para que la gente lo reflexione. Y tres, lo último, pues las deudas históricas que se han luchado los grupos subalternos en nuestro país. Sergio, yo pues te agradezco por haber aceptado la invitación al programa, esperamos tenerlo de nuevo. Muchas gracias. Y decirle finalmente que en un país decente, en un verdadero Estado social y democrático de derecho, que es de carácter liberal, eso ni siquiera es socialismo, ni siquiera es comunismo, ni siquiera es izquierda. Esas reformas sociales deberían hacerse. Es lo mínimo que se puede hacer en un verdadero Estado social y democrático de derecho,
y que son todas propuestas capitalistas. Eso nada tiene que ver ni con el socialismo ni con el comunismo. Es simplemente justicia social. ¿Sí? Por eso es que apoyo esas propuestas de reforma social, tanto la laboral, la pensional, como la, la, la de la salud, e igualmente las reformas que se están proponiendo para el estudiantado, por ejemplo, el derecho a la educación pública, estatal y gratuita. Eso es una de las reivindicaciones más importantes. Bueno, tantas reformas que están atrancadas en el Congreso porque lamentablemente los dueños del poder en este país no permiten que haya ni siquiera el más mínimo, la más mínima actividad de redistribución, de condolencia con quienes todo lo han perdido en los últimos 100 años en este país. Me refiero a los estudiantes, los campesinos, los trabajadores, las amas de casa, los ninguneados, las mujeres, ¿sí? Tenemos que modernizar este país. Este país tiene leyes feudales, leyes esclavistas, y lo que está haciendo el presidente Petro es llevarnos a un estadio de un estado moderno, un estado ni siquiera en el marco de ideas socialistas y comunistas como lo critican. Son ideas totalmente liberales. Son ideas liberales. Ni siquiera este país es tan conservador, tan retrógrado, tan fascista, tan extrema derecha que hasta las políticas liberales que son propias del pensamiento liberal burgués les estorba. Sí, La democracia les estorba. sí, estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Estamos de acuerdo, Sergio. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo en eso, porque sí, en últimas, no, no hay ninguna reforma de corte socialista. Eso es como un cuento del uribismo. Eso me parece como tan vil. Es lo que vos decís, es desinformación. No sé Totalmente. cuáles son sus intereses entonces los del otro equipo, porque muchas veces, o sea, es increíble, es increíble. Sergio, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y no, pues esperamos tenerte en otro episodio en el canal. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto y esperemos que logremos triunfar con la justicia. Así será. Sergio, te dejamos. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego. Bueno, Bueno, esto fue el tercer episodio de Fábrica de Conversaciones. Esperamos que les haya gustado, esperamos que hayan aprendido bastante y si no están de acuerdo, pues al menos esperamos que les haya servido para fundamentar en algo su opinión o su posición política al respecto. Los invitamos a que estén pendientes en un próximo video. Abajo les dejaremos nuestras redes sociales. Recuerden darle me gusta, comentar y suscribirse. Este canal y este programa es de ustedes y para ustedes, es decir, de los y las trabajadoras. Muchas gracias por el apoyo que nos han brindado. Esperamos verlos en una próxima emisión. Hasta luego.